Y vamos a ver, un médico mira de una manera diferente, un médico mira con optimismo, un médico mira la herida de una persona que puede ser curada. Un juez por lo general es implacable, un juez lo que quiere es dictar sentencia y condenar a la persona, ¿o no? Y eso es lo que muchas veces nosotros hacemos con las personas que nos decepcionan. O vamos mucho más profundo, vamos mucho más allá, tratando de ver cuál es la razón por la cual mi empleador, mi jefe, las personas actúan y muchas veces nos hieren como nos han herido o nos han lastimado. Siempre hay una razón de fondo por la cual las personas actúan de una manera determinada. Y si nosotros no tenemos la paciencia suficiente, la visión suficiente para determinar, para ver más allá de lo que hay en esa persona, de lo que le está pasando, entonces la salida nuestra es siempre quejarnos. Así esa persona nos haya hecho daño, nos quejamos todavía mucho más, empezamos a verles todos los defectos, pero realmente la pregunta como creyentes, ¿cuál es la forma de manejar las decepciones y las frustraciones? ¿De qué manera nosotros lo hacemos? Y saben, nosotros tenemos ganancia, nosotros somos privilegiados, no de ser inmunes ante la decepción. Vuelvo y lo digo, estamos en un mundo caído, en un mundo de pecado. Nadie, ni usted mismo ni yo, somos perfectos. Santiago mismo dice que nosotros ofendemos de muchas maneras, ofendemos con nuestras palabras y nos herimos unos a otros. Y eso es parte del ser humano, de la naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos. Pero somos privilegiados, no por ser inmunes, sino privilegiados por el hecho de que podemos tener la mente de Dios. Y tenemos nada menos que la palabra escrita de Dios, que es la Biblia, la cual nos ayuda en medio de cualquier situación en que nosotros nos encontremos. El Señor es el creador de la vida, Él sabe cómo nosotros funcionamos, así que Él nos ha dado el manual para poder nosotros también conocer cómo resolver esas situaciones cuando estamos mal funcionando. ¿Cuál es la forma de manejar entonces la decepción? Tenemos la palabra de Dios. Ustedes no han escuchado, tal vez han leído, pueden recordar que la Biblia es útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, ¿para qué? A fin de que el hombre de Dios, ustedes y yo como creyentes, seamos enteramente preparados para toda buena obra. O sea, que la vida cristiana, la vida que Dios nos permite vivir, es una vida de escuela, es una vida de aprendizaje, es una vida de formación para que nosotros estemos preparados para servirle al Señor. Así que no reneguemos. Si en algún momento usted está decepcionado por su familia, por su esposo, su esposa, en su trabajo, con su amistad, en la iglesia, cualquiera sea la situación, veamos que detrás de todo esto está Dios. No hay nada que ocurra si Dios en su voluntad y en su soberanía no lo permite. Entonces, ¿por qué mejor no vamos nosotros a la Biblia y prestamos atención cómo Dios nos dice y qué nos dice hacer cuando estamos decepcionados con nuestro prójimo, con las personas que nos rodean? Si usted tiene su Biblia, por favor, ábrala en el libro de Santiago. Allá al final de la Biblia, después del libro de Hebreos, y vamos a mirar Santiago capítulo 4, versículo 11 al 16. Santiago, capítulo 4, versículos 11 al 16. Algunos de ustedes tienen subtítulos o un título antes de este pasaje. Recordemos que estos títulos no están en el original de la Biblia, sino los compiladores fueron los que le pusieron estos títulos. Pero vamos a leer, amados hermanos, Santiago capítulo 4, versículo 11 al 16. Dice de la siguiente manera: hermanos, mire, aquí le está hablando a creyentes, cristianos. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, ¿qué dice? Murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley,
no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero, ¿quién eres tú? ¿Quién eres para que juzgues a otro? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a otra persona? Vamos ahora, dice ahí en signo de admiración, los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y negociaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En vez de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos aquello. Amén. Si Dios quiere, haremos aquello o esto o lo otro. Pero ahora, dice aquí, os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es que es mala. Es malo cuando nosotros tomamos el papel de Dios. Es malo cuando nosotros nos jactamos de decir: mañana haremos esto, voy a hacer esto, sin contar con la voluntad permisiva de Dios. ¿Qué dice el versículo número 11? ¿Alguien lo tiene? Recordémoslo: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El Señor está diciendo: hermanos, no se quejen los unos de los otros. ¿Saben? Nosotros tenemos la tendencia, como lo dije anteriormente, de quejarnos, ¿o no? Y siempre, y esto lo escucho de personas hablando de otras personas, personas tal vez hablando de mí, yo tal vez hablando de otras personas, porque esa es nuestra tendencia de quejarnos. Y cuando nosotros nos quejamos, lo hacemos ¿por qué? O porque somos las víctimas, o porque nos creemos con una calidad moral mucho más alta que cualquier persona. Y por lo general nosotros nos quejamos. La palabra murmurar es quejarse, pero quejarse negativamente de las personas que nos hacen sufrir. Y cuando lo estamos haciendo, nos estamos quejando y delante de la gente, delante de Dios, por esas personas que causan dolor a nuestra vida, olvidamos, hermanos, que Dios permite que estas cosas sucedan porque Él tiene un propósito para tu vida y para mi vida. Recordemos, no hay nada que ocurra en su vida si Dios no lo permite. Amén. No hay nada que ocurra en su vida si Dios no lo permite. Si se le ponchó una llanta, si se le perdió la llave, si le pasó tal cosa, etcétera, etcétera, lo que sea, es porque Dios en su voluntad, Él lo permite. Dios, entendamos, Él es soberano. Él hace las cosas como Él quiere. Soberano quiere decir que Él no consulta con nadie ni con nada para tomar cualquier decisión o para hacer lo que Él quiera. Y Él todo lo que hace lo hace perfecto, porque Dios es amor, Dios es santo, Dios es todopoderoso, omnisciente. Dios no se equivoca, Dios no es falible, Dios no falla. Él tiene un propósito y todo es perfecto. Entonces, cuando Él permite ciertas circunstancias en su vida, y hablándolo en este momento, que tú te decepciones porque una persona te trata mal, te alzó la voz, dijo esto de ti, tu hijo te decepcionó, tu esposo, tu esposa, el jefe, lo que sea, nos estamos olvidando que Dios permite esas experiencias. ¿Para qué? Para formar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Él nos está formando en esta escuela de la vida. Y aprender no es fácil. Cualquiera de usted que ha estado en la primaria, en la secundaria o en la universidad, usted simplemente se sentó ahí y bostezaba, y su profesor le puso los mejores grados y usted se graduó y tuvo un título, ¿cierto que sí? Ajá. Eso requiere ¿qué? Esfuerzo, requiere trasnochos, requiere desveladas. ¿O no, doctora Mariana? ¿Cierto que sí? ¿Cuánto duró usted estudiando? 6 años, imagínense. Mi hija, ya tengo que pedirle que me regale una foto porque ya no me acuerdo, ya no la veo. A su temprana edad y en su 8º grado le dejan cualquier cantidad de tareas.
Anoche tuvimos una reunión muy bonita y no pude llevarla, no pude ir mejor porque tenía tanta tarea. Entonces, hermanos, la vida requiere esfuerzo, ¿o no? Y nosotros aprendemos mediante el esfuerzo y también mediante las situaciones que muchas veces son difíciles en la vida, es cuando nosotros más aprendemos. Cuando todo marcha muy bien, entonces aprendemos a confiar en nosotros, tenemos la tendencia a bajar la guardia espiritualmente, nos confiamos y dejamos de buscar a Dios, dejamos de depender de Él. Entonces, hermanos, Dios permite circunstancias difíciles, Dios permite aún personas difíciles, hurañas en nuestra vida. ¿Para qué? Para formar nuestro carácter y para que seamos enteramente preparados para toda buena obra. Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4 dice de la siguiente manera, la bendita palabra del Señor, el consejo de Dios. Dice, el mismo Santiago dice: hermanos míos, otra vez le está diciendo a los creyentes, tengan por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, cuando estén decepcionados, cuando estén pasando por lo más difícil, sea lo que sea. Dice el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Sí ves? Para que estemos enteramente preparados para toda buena obra. Así que Dios emplea pruebas. Dios permite situaciones adversas y difíciles en la vida, porque Él está formando tu carácter y está formando mi carácter. Está formando el carácter de Cristo en ti y en mí. Amén. Entonces, hermanos, no es la primera vez que ustedes han escuchado desde este púlpito las mismas palabras, pero no sé por qué el Señor pone en mi corazón e insiste el Señor en que tratemos estos temas aún todavía acerca de las relaciones. Y es que necesitamos fortalecer las relaciones. El Señor mismo dijo: en esto conocerán que sois mis discípulos, en que os amáis los unos a los otros. Y Dios está perfeccionando el amor en medio nuestro. Entonces, amados hermanos, cuando alguien te vitupera, te grita, te maltrata, te ignora, te decepciona, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice Santiago? No murmure, no se queje. Mire lo que está haciendo Dios a través de esa situación. Y en el mismo capítulo, versículo 17 y 20, ahí el capítulo 1 de Santiago dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para escuchar, por eso el Señor nos dio 2 orejas, tardo para hablar, por eso nos dio una sola boca, para no murmurar, para no quejarnos, así seamos nosotros las víctimas, etcétera, etcétera. Dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Porque en la queja avanza del hombre, en la queja de las personas, Dios no obra. Y miren, hermanos, queden con este principio, no lo olviden. ¿Saben de quién la mayoría de las veces está, de qué parte está Dios la mayoría de las veces? ¿De quién creen ustedes? ¿De parte de la víctima o del victimario? ¿Ah? Y la justicia de Dios, ¿qué nos dice? Que debemos amar a nuestros enemigos, que nosotros debemos perdonar, que si alguien nos golpea en una mejilla debemos poner la otra, que si alguien te obliga a caminar con él una milla, ve 2, que si alguien te pide cualquier cosa, dáselo. Entonces, Dios muchas veces nos llama a ser misericordiosos, a tener paciencia y amor aún por aquellos que nos ofenden. El mismo Señor Jesús en la cruz del Calvario dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él no murmuró, no se quejó de los que le latigaron, de los que le clavaron en la cruz, lo traspasaron, lo golpearon, lo masacraron, lo dejaron.
indescriptible, desfigurado, él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, hermanos, que Dios nos dé la gracia, aun seamos las víctimas, de no quejarnos, sino darle gloria a Dios, porque Él, en medio de esta situación, está obrando en nuestras vidas. Y yo entiendo, y a mí me sucede, y a mí me pasa, hermanos, y me ha pasado. Yo he sufrido, he sido víctima también. Y hoy puedo decir, después de ver esas circunstancias que me hicieron a veces derramar lágrimas, me desanimaron, a veces me pusieron en una situación que quisiera tirar la toalla, y yo volteo y digo: ¿por qué me quejaba? ¿Por qué dudaba de Dios? Porque todo esto que tú usaste, Padre, fue para mejor, fue para bien. Gloria sea al Señor. Me da gusto, ayer hablaba con mi hermano Carlos, que hoy estuvo aquí ayudándonos en la alabanza, hablándome de un hombre en Guatemala, un ingeniero, que trabaja en una buena compañía allá en Guatemala, pero por no saber inglés, ¿qué hicieron? Al pobre lo botaron del trabajo, lo despidieron sin decirle: gracias, usted apoyó a esta empresa, lo tiraron ahí. Pero después, si no hubiera sido esto, este mismo hombre no hubiera montado su propia compañía. Y este hombre después llegó a ser rico, millonario, a tener cualquier cantidad de empleados, a tener su buena empresa, y aún la tiene, ¿verdad que sí? Y entonces él mismo decía, y Carlos nos comentaba, si a él no lo hubieran echado, él no tendría lo que tiene hoy. ¿Se dan cuenta ustedes? Que Dios usa estas situaciones muchas veces para promovernos, promocionarnos, para bendecirnos. Pero el problema es que nosotros nos quejamos y nosotros murmuramos. Pero el Señor dice: no murmuren, no se quejen de otras personas. Cuando culpamos a alguien, mire, punto número 2, cuando esté frustrado, punto número 1, no le eche la culpa a nadie. Punto número 2, cuando culpamos a alguien, nos ponemos en el lugar de Dios. ¿Se dan cuenta ustedes? Porque nos ponemos de jueces. Porque nosotros estamos diciendo: si ve, se merece lo que se merece. Lo estoy juzgando. Si ve, es un malo, es un canalla, es una malvada, es esto y es lo otro. Pero volvamos una vez más al capítulo 4 del libro de Santiago, y vamos una vez más a leer el versículo 11 y 12. Prestemos atención a lo que dice aquí la palabra del Señor. 4, 11 y 12. Hermanos, una vez más dice: no murmuréis, no se quejen los unos de los otros, porque el que murmura y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Ya te has puesto de juez. Pero no olvides esto, dice Santiago: uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién te crees para que juzgues a otra persona? Entonces, en el vocabulario de Dios, hermanos, no hay campo para la queja. ¿Entendió usted esto? ¿Entendimos? ¿Entendimos? Mire, hermanos, para mí ha sido muy difícil en mi trabajo de capellán tratar de expresar y dar a conocer estos principios. Yo soy capellán, un chaplain, es un consejero espiritual que las compañías tienen, los hospitales, ¿qué más? El Army. Son personas que han sido entrenadas para consolar, dirigir, animar, aconsejar a las personas en sus diferentes situaciones de vida. ¿Sí lo han oído ustedes, no? Entonces, yo visito 4 compañías todas las semanas y hablo con los trabajadores. Y me paseo ahí en el lugar de producción o en el break room, donde están tomando su descanso, su lonche, su almuerzo. Y en una compañía resulta que entró una muchacha nueva. La mayoría ahí son señoras, mujeres, todas son señoras de diferentes países. Y entró otra señora cuyo esposo es americano, pero ella recién emigró a este país,
y habla un poquitín de inglés. Ella ha tenido un poquito de estudio y entró a esta compañía y entendió muchas cosas de lo que ahí se hace. Y el dueño, que es creyente, amigo mío, obviamente él conoce a sus trabajadores y le vio el potencial a esta señora y la puso en un cargo que al comienzo era estar en varias partes. Ya no estaba en la línea de producción, sino ayudaba aquí, ayudaba allá. Ya los supervisores le decían: haz esto, haz lo otro. ¿Y qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? Que las demás amigas le dijeron: bravo, gloria a Dios, qué bueno, qué bueno que te ascendieron, qué bueno que estás así. Esa pobre señora me llamaba por ahí detrás de la planta y me decía: Freddy, don Freddy, por favor, ore por mí, yo ya me quiero ir de aquí. No me aguanto las críticas, no me aguanto que hablen de mí, todo lo que han dicho de mí. Y lloraba y lloraba. Yo le decía: no vayas a transigir, déjale la causa al Señor. Dios sabe por qué te trajo aquí y por qué te tiene en estas circunstancias. Y cuando hablaba con las señoras, me contaban cualquier cantidad de efectos. Le miraban los zapatos chuecos, le miraban el pelo mal pintado, le miraban el labial corrido, la miraban gorda, la miraban flaca, la miraban alta, baja, bonita, fea, lo que fuera. Pero todo era una mano de crítica, porque ellas tenían envidia, porque ellas se sintieron rechazadas, sintieron peor y se quejaban de esta señora. Pero hoy en día la situación cambió. El ambiente es mucho mejor, porque a raíz de que pusieron a esta señora a realizar varias actividades, estar en diferentes posiciones, diferentes frentes, el trabajo se le arregló a esta señora. Es más cómodo ahora. Y yo veo la diferencia de que la mayoría de trabajadores de esta compañía tienen un ambiente limpio, tranquilo, a diferencia de otras compañías donde es frío, húmedo, bien ruidoso, sucio. Y se quejan más los que viven mejor, los que trabajan mejor, que los que trabajan peor. Esa es la condición humana. Esa es la manera en que nosotros actuamos. ¿Por qué será? ¿Por qué creen ustedes? Porque somos pecadores. Porque desconocemos la palabra de Dios. Porque no nos ajustamos a la voluntad de Dios. Porque no tenemos fe en lo que Dios está haciendo. Entonces, amados hermanos, dejemos, en vez de echarle la culpa a otros, dejemos que Dios sea el juez. Amén. Entonces, si usted tiene que quejarse, quéjese con Dios. Dígale: Señor, ¿por qué estoy en esta situación? ¿Por qué a mí? A mí. A mí. No deberíamos decir a mí, porque Pablo dijo: ya no vivo yo, ¿no? Pero dígale como usted quiera, pero déjele la causa al Señor. Él va a obrar, y seguro que va a obrar en esa persona que te hizo daño. A veces nosotros queremos arreglar la situación a nuestra manera. Sí, si tenemos diferencia con un hermano o una hermana, como dice la Biblia en Mateo 18, con amor vayamos y resolvamos la situación, él y tú. Luego, si no quiere oírte, con 2 o más testigos, luego con la iglesia, etcétera, etcétera. Pero hay maneras de arreglar la situación. Yo mismo he estado en esas situaciones y le doy gracias a Dios por lo que Dios ha puesto para solucionar las situaciones, solucionar la diferencia. Pero en la medida que, si no se puede, entonces, y por encima de todo, dejémosle la causa al Señor. Hay personas que son insistentes. He oído también personas que injustamente les están tratando en su trabajo. Sí, dele gracias a Dios por su trabajo, dele gracias por la situación, porque usted no sabe, Dios te está usando para que sufras, para que después de haber sufrido y haber resuelto eso, le des consuelo a otros que están sufriendo de la manera que ellos lo están pasando, ¿verdad? Y hemos tenido la experiencia aquí. Pero entonces, amados hermanos, en vez de quejarnos, dejemos que sea Dios quien actúe. ¿Lo dice Freddy Ontibón? Nunca. Lo dice la palabra del Señor aquí, lo dice clarito en el versículo 11 y 12. Lo está diciendo que no somos dados para juzgar a otros, porque Dios es el que juzga. Dios es el que trata con las personas y Él va a tratar. Y yo he visto por experiencia también
cómo Dios ha hecho justicia en medio de las situaciones, cómo Dios ha transformado las circunstancias para bien cuando le permitimos a Él actuar. ¿Recuerdan ustedes el cuento o la historia de la oruga? ¿Recuerdan ustedes que la mariposa viene de la oruga, verdad? Antes de ser mariposa, este animalito es una oruga, es un gusanito. Y por cierto, en estos días ya empezó la mariposa monarca a viajar, ¿no? ¿De dónde a dónde va? Del norte hacia México, hacia Morelia, Michoacán. Muy bien. Entonces, la mariposa tiene un proceso, ya no nace siendo mariposa, sino primero es un gusanito. Y resulta que un hombre pasaba ahí en medio de los árboles y todo, y vio ahí a una crisálida, o sea, un animalito entre mariposa y gusano, y se quedó viendo detenidamente y pudo ver por dentro que había una pequeña mariposa luchando, como queriendo romper el cascarón, como queriéndose salir de ahí, como que estaba desesperada. Y entonces este hombre dice, y se pone a pensar, dice, le voy a ayudar. Y entonces, ¿qué hizo? Rompió la pared, ¿sí? Que la estaba teniendo adentro, y al romperla, pues saltó la mariposita, pero, oh sorpresa, no podía volar y no pudo volar. Entonces, ¿qué hizo este hombre? Tratando de ayudar, echó a perder la situación. Y así pasa con nosotros. Si tratamos de ayudar solucionando los problemas a la manera nuestra, muchas veces nos vamos a frustrar y las cosas no son como son. Amén. Y eso es lo que está diciendo el Señor aquí. Quiero ponerles una ilustración al respecto. Y esta es la situación de un hombre en el trabajo, un compañero de trabajo. Esta historia la contó otro pastor, huraño, de esas personas que usted lo mira y como que nadie lo quiere saludar. Ese compañero de trabajo que nadie se le quiere acercar, y cuando lo ven dicen, ahí está otra vez ese ahí, porque no hace sino quejarse, nadie lo quiere tratar. La verdad es que miramos la historia de este hombre, tiene 2 divorcios, tiene 2 demandas, sus exesposas lo han demandado y está demandado en ese momento por manutención, porque su dinero no le alcanza o no quiere mantener a sus propios hijos, entonces tiene una demanda para alimentos. Está viviendo con una tercera mujer y su hijo, no son casados, están viviendo así. Pero recientemente tuvieron una pelea y el hombre le dio una bofetada, la golpeó, y ella llamó a la policía, lo arrestaron, y por violencia doméstica estuvo 2 noches en la cárcel. Y ahora tiene una PTO, tiene una, ¿cómo se llama esto? Una orden de restricción contra este hombre, y resulta que ya no puede vivir con esta mujer, no está en su casa, está viviendo en un motelucho, hotelucho, de esos que rentan por semanas y por meses. Este hombre siempre va al mismo lugar a comer, va a comer hamburguesa o burritos a la misma hora sagradamente, y cuando regresa después de haber ido a comer en su hora de lonche solito, todos se fijan y siempre tiene la camisa chorreada de ketchup o de mostaza, y vuelve a su sitio de trabajo y se sienta ahí, y nadie lo quiere pelar, porque cada vez que alguien habla con él, este hombre se pone a la defensiva y se queja de que todo el mundo quiere tomar ventaja de él, de que todo el mundo lo quiere hacer sufrir, de que lo ha hecho sufrir, de que está en esta situación. Y entonces a nadie le gusta escuchar personas quejarse de esta manera. Pero pensemos, si fueras tú el compañero de trabajo, si ese hombre fuera tu compañero de trabajo, ¿qué harías tú? ¿Le ignorarías siendo tú creyente, cristiano, como la mayoría de las personas? Más bien, ¿por qué no vas y te metes en su mundo? ¿Por qué no le dices, hey, vas a ir al mismo lugar a comer hamburguesa? Bueno, creo que esta vez voy a ir contigo, o me voy a echar un burrito, así no te gusta el burrito, no te gusta la hamburguesa. Pero ¿qué tal si te metes en el mundo de esta persona, le haces le haces preguntas o le hablas de cualquier cosa y indagas qué es lo que está pasando esta persona? ¿Tú lo harías? ¿Te meterías en su mundo? Claro que sí, amén. Ustedes lo están diciendo, lo están pensando. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque si lo miras con ojos de médico,
ves una herida que Dios puede curar. Amén. ¿Se dan cuenta ustedes? Muchas de esas personas que no son lo que nosotros creíamos que serían, muchas de esas personas que nos ofenden, que nos maltratan, hermanos, llevan una procesión por dentro, como decimos en Colombia. Tienen sus propios problemas. Pero entonces, de lo que se trata, hermanos amados, es con qué tipos de ojos nosotros le vamos a ver. ¿Con ojos de médico donde ve esperanza? ¿O con ojos de un juez que lo único que quiere es que se abra la tierra y se trague esa persona? ¿Ah? Pero con los ojos de un médico, recordémoslos, ves una herida que Dios puede curar. Qué linda frase, ¿verdad? Con ojos de médico vemos una herida que Dios puede curar. Yo no creo que haya un doctor que rechace a un enfermo por muy enfermo que esté, ¿verdad? Porque el médico siempre tiene esperanza de poderle salvar la vida a esa persona. Y nosotros somos esas manos y esos pies de ese médico divino que es nuestro precioso Salvador Jesucristo. ¿Recuerdan ustedes la historia del iceberg? Muchos de nosotros pensamos que un iceberg es lo que se ve en la superficie, pero el iceberg es todo un cuerpo, toda una masa de hielo petrificada ahí, y realmente la mayoría de lo que es el iceberg se encuentra debajo del agua. Así mismo, nosotros vemos a las personas externamente y las juzgamos por lo que vemos, pero no sabemos la procesión, no sabemos los problemas, las dificultades, el background, el trasfondo de esa persona. No sabemos cuánto ha sufrido, cuánto la vida lo ha maltratado, cuántas oportunidades ha perdido. Tal vez esa misma persona ha sido víctima de bullying, de rechazo, qué sé yo. Esa persona no conoce de Cristo. Puede ser. Entonces, juzgamos siempre por lo que se ve, pero Dios ve lo que no se ve. Así que con los ojos de un médico, tú puedes ver una herida que Dios puede curar. Amén. Con ojos de médico, tú puedes ver el potencial que una persona en esas circunstancias puede tener, porque la Biblia dice que Dios hace nuevas todas las cosas y para Dios no hay nada imposible. Puede ser el hombre más malo de este planeta, Dios lo puede transformar. Dios puede cambiar a la persona más difícil, más agresiva, violenta que usted pueda creer, porque para Dios no hay nada imposible. Saben, en mi experiencia de pastor, yo tuve una decepción también. Hace años, un tiempo atrás, tuve que compartir el ministerio con otro pastor, con un pastor mucho más nuevo que yo, con menos experiencia, y resulta que compartiendo ministerio con este hermano fue muy difícil para mí, tan a punto que yo ya estaba decepcionado de verdad de las circunstancias de este hermano, y terminé viéndole, ¿cómo se dice?, defectos y cosas, y un buen día ya no aguanté más, que saqué la mano para traer mi teléfono, no para otra cosa, ¿no? Y entonces llamé a un pastor amigo mío de muchos años, que por cierto también es doctor, ¿sí? Y entonces llamo a este doctor y le digo, ¿sabes qué, hermano querido? Necesito que hablemos. Y entonces este hermano sacó tiempo para mí y fuimos y comimos los dos, y le dije, hermano, saqué toda mi lista de quejas. Mire, hermano, estoy en esta situación y este hermano es esto. Y él me escuchó muy bien y me dice, Freddy, lo único que yo te puedo decir es que ores y también piensa que en las manos de Dios este hombre puede llegar a ser un gran pastor. Piensa en lo que Dios puede hacer a través de él. Y saben, hermanos, me fui yo pensando, hubiera querido oír más y todo, pero fue lo necesario, fue lo justo que yo necesitaba oír. Y sí, y hoy en día miro atrás y le doy gracias porque Dios usó a ese hermano para transformar mi vida, para moverme a otro ambiente, pero también para hacerme más de lo que soy yo hoy en día, ¿sí me entiendes? Pensar menos de mí y dejar de quejarme y ver más
la mano de Dios en medio de todas las circunstancias. Dejar que Dios sea Dios. Y por eso, hermanos, a veces cuando escucho a las personas quejarse, lo primero que hago por dentro es orar y que Dios nos dé sabiduría, de que podamos entender que Dios usa esas circunstancias para transformarnos, cambiarnos, pero que también Dios puede transformar a esas personas, porque Dios nos ve. ¿Cómo? Nos ve con ojos de médico y no con ojos de juez. Un médico nos ve con esperanza. Un médico, y el médico divino tiene de nosotros misericordia, porque Él no nos paga conforme a nuestras acciones. Él nos perdona. Mientras que un juez lo único que piensa es en condenar. A Él no le importa nada más. Y quiero terminar con una ilustración también. Y todos ustedes conocen a un juez de California, tal vez lo han visto. Hermana Rocío, ¿quieres apagar la luz por un momento, por favor? Y quiero que miren esta historia. Y todas las personas que aparecen ahí en la corte, sin importar la edad o el sexo, la edad, etcétera, el trasfondo, todos son culpables. Todos le deben a la sociedad. Y el juez representa a la sociedad que ha sido ofendida. El juez representa a la parte herida. Pero este juez nos da un ejemplo de lo que nosotros debiéramos ser. La tercera parte de este videíto, que lo hice hace pocos días, lo junté las cosas. En la tercera parte aparece una muchacha. Bueno, más bien le voy a poner pausa ahí, pero miremoslo. Talking about your father, right? Now you're going to say guilty or not guilty. What do you say? Guilty. Guilty. Need some help. Okay, lights please. So your mom says, well, I went to a party at my cousin's house, you know, and I parked on the sidewalk and we were having a good time. What would you do to be fair about this whole thing? How much would you charge? 50. So you want to charge her $50. Okay. So I'll charge her $0 if she buys you breakfast. If you say it's okay, but if you say it's not okay, then she's going to pay the $50. What do you think? Breakfast. Breakfast. Okay. Well, thank you so much. You did a great job. It's official. You are guilty. No, he didn't understand. He doesn't know what he's saying. Well, you have a wonderful family. I'm going to give you credit for your good driving record back in Africa. Thank you. Okay? Just be careful down there. And you have a very honest young man as well. Good luck to you. Thank you. Good morning, sir. Good morning, Judge. Mr. Coelho, you are charged with a school zone violation. Beg pardon? You are charged with a school zone violation, which means that you were exceeding the speed limit in a school zone. I don't drive that fast, Judge. I'm 96 years old and I drive slowly, and I only drive when I have to. I was going to the blood work for my boy. He's handicapped. You were taking your son to the doctor's office? Yeah, I take him for blood work every 2 weeks because he's got cancer. You are a good man. You are a good man. You really are what America is all about. Here you are in your 90s, and you're still taking care of your family. That's just a wonderful thing for you. Well, how old is your son? 63. Yeah. And Daddy's still taking care of him, right? I only drive when I have to. Yeah. You see that young man over there?
That's my son. Now, he's looking at me saying, Dad, when you're in your 90s, you're going to be driving me around. You're setting a bad example for my kid. No. You're putting a lot of pressure on me. Listen, sir, I wish you all the best. I wish the best for your son, and I wish you good health, and your case is dismissed. Good luck to you, and God bless you. Thank you. Gladys Rodriguez. Se refiere a esta muchacha que tiene 7 tickets por speeding, por pasarse semáforos en rojo, perdón, y está debiendo un dineral ahí. Y entonces el juez le pregunta que por qué ha pasado y por qué actúa de esta manera y se pasa esos semáforos en rojo. Y ella dice, primero que todo, pues porque siempre ella tiene un historial de sufrir violencia doméstica, de sufrir persecución por parte de su pareja. Ella tiene un niño y entonces que en ese miedo se ha pasado varios semáforos en rojo. El juez le pregunta que si tiene trabajo, le dice sí, trabajo en una compañía de empleos temporales, staffing, soy recruiting y tengo un niño y soy madre soltera. Y el juez le dice ahí a otro abogado o un penalista que está ahí, pero no todos los casos de pasarse los semáforos en rojo son por esta causa, ¿verdad? Dice, no, pues ella trata de explicar y le dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Yo sé que eres madre soltera, pero a mí tengo muchos amigos alrededor del mundo y ellos me mandan infinidad de cartas y también me mandan cheques. Y yo a mi discreción voy a usar parte de esos cheques que me han mandado para ayudar a pagar tu deuda, para pagar por tu falta. Mírenlo. In this world, some very generous people. Que hay mucha gente and some alrededor very del mundo compassionate generosa. and understanding people. And I receive Y correspondence from all recibo over the world correspondencia de every todas partes week. del mundo y And algunos many of the donaciones. correspondence includes checks from people who want to help other people because Gente they que have quiere ayudar a become otras familiar personas. with the court proceedings here. So, I have a correspondence from a Tengo correspondencia aquí de individual by the name of Joseph Barras Yo no sé, from señor Kingston, Pennsylvania. Pensilvania And he sent me a check for $100. y mandó un cheque por $100 asking that I use this, exercising my discretion, y but practicando that I do it mi by discreción exercising some compassion and y empathy. alguna compasión y So por I'm going to compasión use y that empatía. $100 to help pay your fine. Your fine is going to be a Voy a total poner estos $100 para ayudarte a pagar tu. of $350. Additionally, Y adicionalmente, I'm going to employ the generosity of a second, otra generosidad and that is the Fields family of Phoenix, Arizona. de And they Arizona, sent me a check for $75. $75 envió. These people are both immigrants, Estos son inmigrantes and los que they want to mandaron help este someone dinero, else who is in need. que quieren ayudar a So otros we're que going to están use en that necesidad. $75 check for you as well. So that's También te voy a poner a tu $175. cuenta para ayudarte a pagar. And then lastly, I have a check tercero. from Casa Mesa, California. De California, from, Costa Mesa, Zeno Mueller Coaching. un coach, Asked me to use my discretion to help someone who's in need and sent in a check for $50. $50. So I'm going to use those 3 checks. Voy a That usar comes to estos 3 cheques. $225. O sea que So you're solo, going to owe $125. solo vas a pagar 125, nada más. Can I give you a hug? ¿Te puedo dar un Come on abrazo? up here. Relax. You feel better now? Hmm? You'll be fine. Okay, can you afford the 125? Hermanos, ¿no les parece a ustedes ver ahí a Dios mismo? Nosotros somos ese tipo de personas que estamos en deuda con Dios. Pecado quiere decir deuda. Y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte eterna, separados de Dios por toda la eternidad.
Y la Biblia dice que todos somos pecadores. Así como todas estas personas que pasan delante de este juez, todos son culpables y todos tienen que pagar por sus delitos. Nosotros también un día compareceremos ante el tribunal de Cristo, comparecemos ante Dios mismo para dar cuenta de nuestras acciones. Y el Señor va a decir: eres culpable, por tanto mereces estar separado de mí, mereces la muerte, no en la cárcel, no en ese lugar, sino en un lugar terrible llamado infierno, del cual no hay salida por toda la eternidad. Pero ahí viene lo mejor. La Biblia dice que Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él pagó por tu deuda en la cruz del Calvario con un precio muy alto, que es su propia sangre. Para que el que acepte el sacrificio de Jesús, para que el que reconozca que es pecador y le diga: Señor, yo no quiero morir, no quiero perecer, he hecho lo malo, perdóname, Dios mío. Él pagó por mí, aquí están todos los cheques. Y si tú le dices: Señor, perdóname, Cristo, sé mi Salvador, tú no le vas a decir: Señor, ¿puedo darte un abrazo? Dios mismo está con los brazos abiertos diciéndote: ven, yo quiero darte un abrazo. Hermanos, no hay condición más difícil que nosotros nos podamos encontrar que Dios no pueda solucionar. Dios entiende tu frustración, tu decepción. Dios entiende tu dolor. Dios entiende por lo que estás pasando, has pasado. Pero créame que en su amor Dios está obrando para tu bien y para mi bien. Más tarde lo veremos. Más tarde podemos testificar. Más tarde aún podremos tener la habilidad de darle un beso a esa persona que nos ha herido. Que podamos decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero nosotros somos también muchas veces ese tipo de personas que a veces no nos damos cuenta y herimos a otros. No llenamos las expectativas que otros tienen sobre nosotros. Como esposo, tal vez yo no he llenado por 100% las expectativas de mi esposa, de mis hijos. O la esposa no ha llenado 100%, qué sé yo, porque no somos perfectos. Tal vez algún día dudamos: ¿por qué me diste esos hijos, Señor? Pero son los hijos que Dios tenía para ti, y son los padres que Dios tenía para ti. Dios no se equivoca, pero Dios ha permitido todo esto para que entendamos y reconozcamos el amor de Dios. Y no importa cuán culpables seamos, no importa cuántas veces hayamos fallado, el Señor es todopoderoso para perdonarnos, para cambiar nuestras circunstancias. Yo, con todo el corazón, le invito a ti que estás en esta hora, en este lugar, a que consideres tu situación espiritual, a que pienses que un día, tarde o temprano, tú vas a partir de este mundo. No importa lo joven o lo fuerte, no importa el dinero que tenga, la experiencia, no importa. Nadie tiene la vida comprada y no sabemos hasta cuándo vamos a vivir, pero sí sabemos que un día vamos a morir. Pero entonces veremos la realidad. Si en verdad nosotros reconocimos que somos pecadores, que le fallamos a Dios y que merecíamos el castigo, pero que Cristo pagó por nosotros. Y si le decimos: Señor Jesús, perdóname, ven a mi vida, como dice la Biblia, a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Como dice la Biblia, el que tiene a Cristo tiene la vida. Entonces, si tú un día hiciste esa decisión, ten la plena seguridad que Dios te va a estar esperando con los brazos abiertos para expresarte todo su amor. Pero si aún no lo has hecho, no dejes pasar esta oportunidad. Si tú no tienes la seguridad de que si partieras hoy de este mundo, irías a la presencia de Dios, irías al cielo. Si no tienes esa seguridad, hoy es el día de decirle:
de ponernos de acuerdo con Dios, decirle: Señor, yo soy pecador, yo he hecho lo malo delante de tus ojos, merezco ser castigado o castigada. Pero Padre, reconozco también que Cristo pagó por mis pecados. Él envió todos los cheques por medio de su sangre para pagar por mi culpa. Y por eso te pido, Señor Jesús, ven a mi vida, sálvame, perdona mis pecados, dame la vida eterna, haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Si ese es el deseo de tu corazón, si no has tenido ese encuentro con Cristo, hazlo hoy. Y tercero, antes de irnos de este lugar, tal vez tú le has fallado a Dios. Tal vez le has fallado a muchas personas. Tal vez otros te han fallado. Hay heridas en tu corazón. Hay heridas en tu vida. Pero no hay situación tan difícil que Dios no pueda sanar. La Biblia dice que Él es el Padre de consolación. Él nos consuela. Él puede restituir lo que otros nos han robado, lo que la vida nos ha robado, lo que el maligno nos ha robado. Él puede restaurarnos. Él puede darnos la gracia de que podamos sonreír. Pero depende de que tú y yo hoy hagamos una decisión delante de Dios. Y yo te invito a que donde tú estás ahí, ahora mismo pongas delante del Señor tus cargas, que tú hables por un momento con Él. Segundo, si no has recibido a Cristo, si no tienes la seguridad de la vida eterna, vamos a hacer una invitación para que tú hagas de Cristo tu Señor y Salvador. Y tercero, dile al Señor que te dé la gracia de perdonar, de poner la causa tuya en sus manos, que Él sea el juez, que te perdone si tú te has quejado de otras personas, de la situación, lo que sea. Vamos en este momento a dejar que Dios sea Dios y que Dios sobre en medio nuestro. Pongámonos por un momento de pie, por favor, y vamos a la presencia de Dios. Vamos a hablar con el Señor de señores, con quien tiene todo el poder y la capacidad de transformarnos, de cambiarnos, de revivirnos a Él. Vamos a orar, nadie se va a distraer. Inclina tu rostro y empecemos a orar. Dile: Señor, gracias por haberme traído a este lugar. Gracias, Dios mío, porque fuiste tú quien me diste la oportunidad de levantarme, de transportarme y de escuchar tu palabra en el día de hoy. Señor, tú conoces mi corazón, tú conoces mi vida, Señor. Tú me formaste, me creaste y hasta aquí me has ayudado. Señor, tú conoces mis problemas. Tú sabes, Dios del cielo, qué es lo que me aqueja en este momento. Y pongo mi situación, mi problema, mi enfermedad, mi queja delante de ti, Señor. Dame la gracia, Padre, ahora mismo de liberarme. Así como tú me perdonaste, dame la gracia, Dios del cielo, de perdonar a quienes me han hecho daño. Dame la gracia de ver con ojos de médico, con ojos de misericordia, con ojos de amor y de compasión, como tú me has visto y como tú ves a toda la humanidad. Dame la gracia, Señor, de ver, Padre, el potencial que cualquier persona, por muy difícil que sea, tiene en tus manos, si es transformada, revivida, revivificada por ti, Señor. Perdóname, Dios, por mi falta de fe. Y ahora mismo, Señor, acudo a ti para que tomes control de mi vida y de las circunstancias que me rodean. Y también, si hay alguien en esta hora que no tiene esa seguridad de ir al cielo, de tener el perdón antes de que tú te mueras, dile: Señor, reconozco, ahí donde tú estás, dile: Señor, reconozco que soy pecador, que soy pecadora. Señor, tienes razón cuando la Biblia dice que no hay uno, ni aún uno, que haga lo bueno, y que todos pereceremos por causa de nuestro pecado. Dios mío, yo no quiero morir eternamente. Por eso, Señor, te pido que perdones mis pecados. Confieso que te he fallado. Señor, en esta mañana, en este día, abro mi corazón e invoco a Cristo y recibo a Cristo como mi Salvador y mi Señor. Y pido, Dios mío, que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea.
Te doy gracias por darme la vida, por entrar a mi corazón y salvarme y perdonarme. Y tercero, una vez más vamos a orar por nosotros mismos. Señor, haz tu voluntad en mí. Señor, en esta semana y durante el resto de mi vida, que sea yo viendo con tus ojos, amando con tu corazón, Dios mío, tocando a otros con tus brazos de amor, teniendo misericordia, perdonando y dándome la gracia también de amar a otros aún por encima de mis propios intereses y de mi propia vida. Señor, y al salir de este lugar, yo te pido que la paz tuya y la bendición tuya sea con cada persona aquí presente, desde el más pequeño hasta el más grande. Guárdanos, Señor, de enfermedades, guárdanos de problemas, Dios mío. Confiamos en ti, Señor, que tú eres nuestro guardador, tú eres nuestro ayudador. Te bendecimos, Señor Todopoderoso, y te damos gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.